Un multimillonario se niega a darle propina a la camarera. Horas después, ella compra las acciones de su empresa. ¿Y si un simple gesto de amabilidad pudiera cambiarlo todo? Rebeca Martínez limpió la mesa de la esquina por tercera vez esa mañana, sus manos curtidas moviéndose en círculos de práctica sobre la superficie reservada para Maike. 23 años llevaba sirviendo café y sueños en el restaurante de Mel, viendo a los clientes ir y venir como las estaciones. Su cabello canoso estaba recogido en el mismo moño pulcro que había usado desde que su hija era pequeña, y su uniforme lucía las tenues manchas de miles de desayunos. Había visto a todo tipo de personas entrar por esas puertas de cristal. Obreros de la construcción contando monedas para el café, parejas jóvenes compartiendo una porción de tarta, hombres de negocios revisando sus teléfonos entre bocado y bocado. Pero nunca había visto a nadie como el hombre que se deslizó en su sección aquella gris mañana de martes. Su traje de $1000 desentonaba entre los asientos de vinilo rojo y el suelo ajedrezado. Poco sabía ella que aquel encuentro les enseñaría a ambos que la dignidad no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria. ¿Desde dónde nos ve hoy? Rebeca había aprendido hacía tiempo que cada cliente tenía su propia historia. El hombre del traje caro miraba su teléfono más que la carta, levantando la vista de vez en cuando con sus penetrantes ojos azules que parecían calcularlo todo. Su reloj probablemente costaba más que su alquiler mensual, y sus zapatos de cuero nunca habían tenido un rasguño. Cuando se acercó con su cafetera y su cálida sonrisa, él apenas la notó. «Buenos días. ¿Qué le puedo preparar hoy?». La voz de Rebeca transmitía la genuina calidez que la había convertido en una de las favoritas de los clientes habituales durante más de 20 años. «Huevos Benedict con café solo». «Rápido», respondió sin levantar la vista, con los dedos danzando sobre la pantalla del teléfono con una precisión urgente. Rebeca notó la tensión en sus hombros, como se le apretaba la mandíbula cuando vibraba el teléfono. Había criado a 3 hijos sola, trabajando doble turno para mantener a la familia y sus sueños. Sus propias dificultades le habían enseñado a reconocer cuando alguien cargaba con más peso del que podía soportar, aunque fuera distinto al suyo. Mientras les servía el café, el vapor se elevaba entre ellos como una pequeña ofrenda de paz. Lo intentó de nuevo. «Hermosa mañana, ¿verdad? El amanecer ha sido especial hoy». Él finalmente levantó la vista, pero su expresión seguía fría. «Solo la comida, por favor». Rebeca asintió con gracia y se alejó, con el corazón lleno de una punzada familiar. Ya había tenido clientes difíciles antes, pero la indiferencia de este hombre se sentía diferente, más pesada, más deliberada. A través de la ventana de la cocina, lo observó atender llamada tras llamada, con la voz cada vez más aguda. Captó fragmentos de palabras, precios de acciones, reuniones de la junta directiva, proyecciones trimestrales. Cuando le sirvió sus huevos Benedict perfectamente preparados, adornados con cebollino fresco, tal como el chef Roberto se enorgullecía de presentar cada plato, el hombre apenas los miró. Comió mecánicamente mientras escribía correos electrónicos, tratando la comida como combustible en lugar del esmerado trabajo que representaba. Rebeca fue a verlo 2 veces más, rellenándole el café con la misma atención amable que brindaba a cada cliente. Cada vez, él respondía con breves asentimientos o la ignoraba por completo. Pensó en su hija Elena, ahora maestra, quien había aprendido de su madre que la amabilidad no dependía de la reciprocidad. 45 minutos después, terminó. Rebeca calculó la cuenta, $1,850 por el desayuno, y la colocó discretamente junto a su servilleta. Sacó una tarjeta de crédito platino sin mirar el total, firmó el recibo con un gesto teatral y se levantó para irse. Rebeca echó un vistazo al recibo después de que se marchara. La firma era legible, pero la línea de la propina tenía un 0 descarado y deliberado. Debajo, había escrito, «El servicio no vale la pena», en letras mayúsculas que parecían resonar en las paredes del restaurante. Se quedó allí un momento, sosteniendo el recibo, sintiendo algo más profundo que la decepción.
No se trataba del dinero, aunque $8 le habrían venido bien para la compra. Se trataba de la crueldad deliberada de ese mensaje, la decisión consciente de menospreciar a otra persona. A su alrededor, el restaurante vibraba con su habitual energía matutina, pero Rebecca sintió un cambio en su interior, como una puerta que se cerraba y otra que se preparaba para abrirse. Esa noche, Rebecca se sentó a la mesa de su cocina con el periódico extendido ante ella. Seguía pensando en el encuentro de la mañana. Siempre había creído que todos merecían el beneficio de la duda, que tal vez los clientes difíciles simplemente estaban teniendo un mal día. Pero algo en la naturaleza deliberada del despido de aquel hombre le había causado una sensación diferente. Su vecina, la señora Chen, llamó suavemente a la puerta y entró con una taza de té, como era su ritual vespertino. A sus 78 años, la señora Chen tenía la sabiduría de quien había visto tanto la bondad como la crueldad manifestarse a lo largo de décadas. Pareces sangre, querida, dijo, acomodándose en la silla, frente a Rebecca. Solo pensaba en el respeto, respondió Rebecca, aceptando con gratitud la taza caliente. En cómo nos tratamos cuando creemos que no importa. Mientras hablaban, Rebecca se encontró describiendo el encuentro de la mañana, aunque mantuvo en privado la identidad del hombre. Incluso en la frustración, su dignidad permaneció intacta. La señora Chen escuchó con la paciencia de quien comprende que a veces necesitamos expresar nuestros sentimientos para comprenderlos nosotros mismos. ¿Sabes?, dijo la señora Chen pensativa. Mi difunto esposo solía decir que la forma en que la gente trata a los trabajadores del sector servicios revela su verdadero carácter, no su imagen pública, sino quienes son realmente cuando creen que nadie importante los observa. Más tarde esa noche, Rebecca no pudo calmar su inquietud. Se encontró navegando por Internet, algo que aún le resultaba extraño a pesar de las paciencias de su hija. De repente, buscó una noticia de negocios local y sintió que se le cortaba la respiración. Allí, en un artículo sobre ganancias trimestrales, había una foto de su cliente de la mañana. El pie de foto decía, Daniel Westbrook, director ejecutivo de Westbrook Industries, anuncia ganancias récord en medio de la reestructuración de la empresa. Rebecca se quedó mirando la pantalla durante un largo momento. Westbrook Industries. Reconoció ese nombre. Su difunto esposo había trabajado allí durante 15 años antes del cierre de la planta que sumió a su familia en la incertidumbre financiera. La misma empresa que había despedido a 300 trabajadores el año anterior a que ella empezara a trabajar de camarera, obligando a las familias a reconstruir sus vidas desde cero. La ironía se sentía aguda y personal. Este hombre, que había construido su fortuna en parte sobre decisiones que habían desplazado a familias trabajadoras como la suya, no podía permitirse el lujo de pagarle $8 a alguien que le sirviera el desayuno. El patrón parecía deliberado, sistémico, un recordatorio de que para algunas personas era invisible, pero Rebecca nunca había sido de las que se dejaban llevar por la amargura. En cambio, ella sintió algo más que se agitaba en su interior, una silenciosa determinación que la sorprendió por su intensidad. Pensó en las historias de su abuela sobre mujeres que habían encontrado maneras de cambiar sus circunstancias cuando el cambio parecía imposible. Pensó en el fondo universitario de su hija, construido trimestre a trimestre a través de innumerables turnos y cuidadosos ahorros. Durante los siguientes días, Rebecca se encontró investigando Westbrook Industries con creciente fascinación. La empresa cotizaba en bolsa,
lo que significaba que cualquiera podía comprar acciones. La ironía no le pasó desapercibida. El mismo sistema que había enriquecido a Daniel Westbrook era también un sistema en el que la gente común podía participar si entendía cómo. Si este momento te conmovió, dale un me gusta al video. El viaje de Rebecca apenas comenzaba. Y a veces los cambios más poderosos empiezan con los actos más pequeños de dignidad desafiante. No tenía manera de saber que su decisión de aprender sobre la propiedad de acciones la llevaría a un encuentro que le enseñaría a ambas y Daniel Westbrook lecciones que ninguna de las dos esperaba. Rebecca pasaba las noches después del trabajo aprendiendo sobre los mercados de valores. De la misma manera que su hija había estudiado para los exámenes universitarios. Con determinación y notas meticulosas escritas al margen de los libros de la biblioteca. La señora Chen, cuyo difunto esposo había sido contador, se convirtió en una maestra inesperada, compartiendo conocimientos que nunca pensó que tendría que transmitir. Invertir no es apostar, explicó la señora Yen una noche mientras estaban sentadas, rodeadas de periódicos financieros. Se trata de creer en algo, de poner tu dinero donde están tus valores. La cuenta de ahorros de Rebecca tenía $2,847. Dinero que había estado guardando para la entrada de una casa pequeña, un sueño que había estado alimentando durante 3 años. Representaba cientos de turnos dobles, incontables palabras amables a clientes difíciles y el sacrificio de pequeños lujos que otras personas daban por sentados. La idea de arriesgarse le parecía aterrador y necesario a la vez. Pero a medida que aprendía más sobre Westbrook Industries, un panorama diferente se hizo presente. Las acciones de la compañía habían estado en declive durante meses debido a malas decisiones de gestión y escándalos de relaciones públicas. Los periódicos locales publicaban historias sobre violaciones ambientales y problemas de seguridad laboral que habían sido ocultados bajo costosas demandas legales. El precio de las acciones, que alguna vez se disparó a $89 por acción, había caído a $31, y los expertos financieros predecían un mayor descenso. Mientras tanto, el comportamiento personal de Daniel Westbrook se estaba volviendo cada vez más errático. Rebecca leyó sobre sus arrebatos públicos en las reuniones de la junta directiva, sus conflictos con empleados de larga trayectoria y su tendencia a culpar a las fuerzas del mercado en lugar de aceptar la responsabilidad por sus fracasos de liderazgo. El hombre al que le había servido el desayuno aparentemente estaba tratando a toda su empresa de la misma manera que la había tratado a ella, con una arrogancia desdeñosa y una peligrosa falta de autoconciencia. Rebecca tomó su decisión un jueves por la noche de febrero. Caminó hasta el banco a la mañana siguiente, antes de su turno, y transfirió sus ahorros a una cuenta de inversión que había abierto en línea. Sus manos. Se sintió un poco aturdida al comprar 91 acciones de Westbrook Industries a $3,125 cada una, convirtiéndose en una pequeña pero legítima accionista de la empresa que una vez empleó a su marido. La asesora financiera del banco, una amable mujer llamada Patricia, había intentado disuadirla. Rebecca, esta empresa está pasando por dificultades. Podrías perderlo todo. Sí, asintió Rebecca. Pero también podría ganar algo más importante que el dinero. No esperaba que su pequeña inversión cambiara nada drásticamente. 91 acciones en una empresa con millones en circulación eran como un susurro en medio de una tormenta. Pero le daban algo que nunca antes había tenido: el derecho legal a asistir a las juntas de accionistas, a hacer preguntas y a exigir responsabilidades a la dirección. La primera junta trimestral estaba programada para el mes siguiente. Rebecca pidió permiso en el trabajo y tomó prestado el mejor traje de la señora Chen, azul marino con botones de perla que brillaban como pequeñas promesas. Practicó sus preguntas frente al espejo, no con ira ni sed de venganza, sino
con la firme resolución de quien había aprendido que la dignidad exigía acción, no solo resistencia. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. A veces, los actos más valientes no nacen de la ira, sino de una serena determinación de ser vistos y escuchados por aquellos que nos han hecho invisibles. Rebeca estaba a punto de descubrir que su voz, respaldada por una legítima propiedad, podía llegar más lejos de lo que jamás había imaginado. La reunión trimestral de Westbrook Industries se celebró en una reluciente sala de conferencias en el piso 40 de un rascacielos del centro. Rebeca llegó temprano, con el traje prestado, planchado y sus preguntas escritas cuidadosamente en fichas que guardaba en su bolso junto a sus certificados de acciones. La sala se llenó de hombres con trajes caros y mujeres con bolsos de diseñador. Gente que pertenecía a ese mundo de suelos de mármol y vasos de agua de cristal. Rebeca tomó asiento al fondo, observando cómo Daniel Westbrook entraba, con la misma confianza desdeñosa que recordaba del restaurante. Él no la notaba, por supuesto. En su mundo, las camareras no se convertían en accionistas, y las consecuencias no seguían a la crueldad a través de las invisibles líneas que separaban su vida de la de ella. La reunión transcurrió con la típica eficiencia corporativa hasta que se abrió el turno de palabra del público. El corazón de Rebeca latía con fuerza mientras se ponía de pie, y su voz encontró una fuerza que desconocía poseer. Señor Westbrook, soy Rebeca Martínez, y poseo 91 acciones de esta empresa. Sus palabras resonaron en la sala con una claridad inesperada. Me gustaría preguntarle sobre su filosofía de liderazgo, en particular sobre cómo trata a las personas que le sirven. Los ojos de Daniel se entrecerraron mientras intentaba ubicar su rostro. Cuando la reconoció, sintió un rubor en el cuello. A su alrededor, otros accionistas se inclinaron hacia adelante con curiosidad, presintiendo un drama inesperado. Lo siento, pero los comentarios públicos deben centrarse en asuntos financieros, respondió Daniel, con la voz tensa por el esfuerzo de mantener la compostura. Rebeca sonrió con la misma dulzura cálida que le había mostrado esa mañana en la cafetería. Esto se trata de asuntos financieros. Verá, hace 3 semanas, usted visitó la cafetería de Mel para desayunar. Se negó a darle propina a la camarera y escribió: el servicio no lo vale, en el recibo. Esa camarera era yo, y su comportamiento me hizo preguntarme qué clase de líder es usted realmente. La sala quedó completamente en silencio, continuó Rebeca, con la voz cada vez más firme. Las acciones de su empresa han caído un 47% este año. Los índices de satisfacción de los empleados están en su punto más bajo. Han tenido 3 grandes desastres de relaciones públicas y 2 infracciones medioambientales. Invertí los ahorros de toda mi vida. Dinero ganado mesa a mesa, palabra amable a palabra, porque quería entender si existía una conexión entre cómo trata a una camarera y cómo dirige una empresa. Daniel abrió la boca para responder, pero Rebeca no había terminado. Lo que descubrí es que el respeto no tiene que ver con la jerarquía ni con la riqueza. Se trata de reconocer la humanidad en cada persona con la que te encuentras. Un líder que no puede tratar a una camarera con cortesía básica probablemente tampoco pueda tratar a los empleados, clientes o accionistas con el respeto que merecen. El efecto fue inmediato y visible. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Los accionistas comenzaron a murmurar entre sí. Un reportero de negocios local, en la última fila, tomaba notas frenéticamente, reconociendo una
Historia que resonaría mucho más allá de esta sala de conferencias. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Daniel Westbrook estaba a punto de aprender que, en la era de las redes sociales y las historias virales, cada interacción importa, y que el liderazgo auténtico comienza con la humanidad auténtica. La joven al lado de Rebecca susurró: «Señora, usted acaba de cambiarlo todo». Y, en efecto, las repercusiones de este momento apenas comenzaban a manifestarse, impactando vidas de maneras que ni Rebecca ni Daniel podrían haber imaginado. Imagine. El artículo del periodista de negocios apareció en línea en cuestión de horas, acompañado de las imágenes de seguridad del restaurante de Mel que el dueño había proporcionado con gusto. La historia se extendió como la pólvora por las redes sociales. Una camarera compra acciones para confrontar al director ejecutivo, quien no le dio propina. Para la noche, se había compartido cientos de miles de veces, con comentarios de trabajadores del sector servicios, líderes empresariales y gente común que se reconocía en la historia de Rebecca. El mundo de Daniel Westbrook cambió drásticamente en los días siguientes. La junta directiva, ya preocupada por su liderazgo, convocó una reunión de emergencia. Los precios de las acciones, que habían estado bajando constantemente, se desplomaron otro 15% a medida que los inversores cuestionaban el carácter de sus líderes. Los clientes importantes comenzaron a cancelar contratos y las encuestas de moral de los empleados revelaron una insatisfacción generalizada que reflejaba el incidente del restaurante. Pero el verdadero cambio llegó cuando Daniel se encontró afuera. El restaurante de Mel, un jueves por la mañana, 3 semanas después. La misma luz gris de febrero se filtraba por las ventanas, y Rebecca estaba allí, como lo había estado durante 23 años, sirviendo café y amabilidad a quien quiera que entrara. Esta vez, cuando se acercó a su mesa, él se puso de pie. Su costoso traje lucía igual, pero algo fundamental había cambiado en su postura, en su expresión, en todo su porte. «Rebecca», dijo en voz baja, «te debo una disculpa que lleva 3 semanas de retraso». Ella le sirvió el café con la misma mano firme, pero sus ojos reflejaban ahora un reconocimiento diferente. No el de una clienta, sino el de un ser humano que había aprendido algo difícil sobre sí mismo. «Las disculpas están bien», respondió ella con suavidad. «Pero las acciones importan más». Durante la siguiente hora, Daniel compartió algo que nunca le había contado a nadie. Como la presión de dirigir una empresa en apuros lo había endurecido. Como había empezado a tratar a la gente como obstáculos en lugar de como individuos. Como el éxito lo había ido aislando gradualmente de la humanidad que daba sentido al liderazgo. Rebecca escuchó con la misma compasión que había demostrado a miles de clientes a lo largo de los años. Cuando él terminó, ella le rellenó el café una vez más. «Lo curioso del respeto», dijo, «es que es gratis darlo, pero invaluable recibirlo». Los problemas de su empresa no se reducían a precios de acciones o condiciones del mercado. Se trataba de olvidar que cada decisión afecta a personas reales con vidas reales. 6 meses después, Westbrook Industries anunció una reestructuración completa bajo una nueva dirección. Daniel había dejado el cargo de director ejecutivo, pero seguía trabajando como consultor, centrándose en las relaciones laborales y la responsabilidad corporativa. El precio de las acciones de la empresa se recuperó lenta pero constantemente a medida que mejoraba la cultura laboral y se reconstruía gradualmente la confianza pública. Rebecca usó los dividendos de sus acciones para finalmente dar el pago inicial de una casita, pero conservó sus acciones y siguió asistiendo a las reuniones de la junta directiva. Había descubierto que su voz, una vez escuchada, tenía un poder que jamás había imaginado. En la pared de su nueva cocina, junto a la foto de graduación universitaria de su hija,
Colgaba una copia enmarcada de ese primer certificado de acciones. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que la dignidad y la valentía pueden transformar momentos ordinarios en cambios extraordinarios. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras como esta. A veces, las lecciones más valiosas no provienen de salas de juntas ni aulas, sino de pequeños actos de valentía que nos recuerdan a todos que toda persona merece respeto, independientemente de su posición en la vida. Gracias por acompañar a Rebecca en su viaje y recuerda, tu voz importa más de lo que crees.